Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo, aquí nuevamente en otro video más tarde en la noche. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un video que hizo hace unas semanas atrás el pastor pentecostal Omar Lugo, donde estaba hablando en contra de las personas que cuestionan las manifestaciones que se dan en los cultos pentecostales. Él estaba haciendo como una especie de defensa a las manifestaciones de brincos, de saltos, lo que nosotros hemos estado atacando aquí durante los pasados años en nuestro canal, al igual que otros hermanos también en sus canales han señalado y han cuestionado. Este señor, pues, este pastor, Omar Lugo, pues llama de blasfemos a personas como nosotros, que decimos que ese tipo de manifestaciones están más relacionadas con drenajes de hormonas como la serotonina, la oxitocina y la dopamina. Él dice que eso no tiene nada que ver. Mencionó lo de la hipnosis que nosotros hemos mencionado en unas tertulias hace semanas atrás, de cómo se utiliza la hipnosis para inducir a estos estados alterados de conciencia, donde las personas se alocan gritando descontrolados, en una histeria colectiva, en un frenesí descontrolado, en una catarsis a la cual ellos se hacen adictos, porque sí, son adictos a la catarsis, te guste o no, Omar. Ustedes dependen de esas supuestas manifestaciones catárticas para pensando que es el Espíritu Santo que está obrando y manifestándose dentro de ustedes, cuando la realidad es que no es así. Son cuestiones psicológicas, son cuestiones emocionales, son cuestiones inducidas por medio de la sugestión. Lo mismo que tú llamas manifestaciones del Espíritu Santo, lo podemos ver en la santería, en el espiritismo, en el candomblé, en la umbanda, en el vudú, en el culto a Shango, Yemayayo, Batalá. Sí, allí también se tocan los tambores, la música acelerada para que desciendan los orishas. Allí también danzan y brincan y se manifiestan y se montan, montando al santo, lo que ustedes llaman danzar en el espíritu. En las religiones afrocaribeñas se le llama montar al santo. Y eso es lo que ustedes hacen, lo mismo. Lo que pasa es que ustedes le cambian el nombre y dicen que eso es danzar en el Espíritu Santo. Y otra cosa es que tú no mencionas, es que el pentecostalismo aquí en Puerto Rico tiene una marcada influencia en estas religiones, como la santería, el espiritismo y otras más de origen africano. Eso tú no lo quieres decir. Tú dices, no, estos son manifestaciones del espíritu, estos son burladores que no conocen las cosas, que son carnales, que son pedazos de chuleta, que son unos blasfemos, que son unos falsos, que no entienden las cosas del espíritu. ¿Qué cosas del espíritu? Esos no son manifestaciones del espíritu. ¿Quién es el que brinca? Usted es el que brinca. O sea, es la carne la que se manifiesta en esos cultos. Gente brincando, sacudiendo, corriendo. Tú brincas, Omar, yo te he visto brincando y corriendo, igual que Candelita, vestido de camuflaje. O sea, actuando de manera irracional, sacudiendo casi. ¿Qué es eso? Falsas lenguas, porque ni hablas en lenguas, glosolalia. Lo mismo que sucede en otras religiones paganas. El don de hablar en lenguas, de acuerdo a las escrituras, es la capacidad dada por el Espíritu Santo de hablar en otros idiomas, te guste o no te guste. Esa es la realidad. Eso es lo que ha creído el cristianismo siempre. Ustedes, el movimiento pentecostal, se inventó eso después del bochorno que pasaron los misioneros de Charles Fox Parham cuando fueron a evangelizar a otras naciones pensando que hablaban en lenguas y nadie les entendió. Esa es la realidad, que a ti no te gusta hablar de esa verdad. Pues esta es la verdad que duele, esa es la verdad incómoda. Las falsas manifestaciones del Espíritu Santo son las que se ven dentro de tu movimiento y tú no lo quieres aceptar porque tú crees que eso es real y tú brincas también. Entonces te molesta que nosotros estemos cuestionando estas cosas. La Biblia nos exhorta en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 a que no podemos creer a todo espíritu, sino que tenemos que probar los espíritus. ¿Y cómo probamos los espíritus? Pues a través de las escrituras.
Ese tipo de manifestaciones las presentó Jesús. No. ¿Cuándo Jesús actuaba como tú actúas, Omar Lugo? Jesús brincaba, se sacudía, entraba en una histeria, frenético, corriendo por el monte de los olivos. No, en ninguna parte. ¿Cuándo vemos a Jesús actuando de esa manera en el Sermón del Monte? En ninguna parte. ¿Cuándo tuviste a Pedro, a Juan, a los demás apóstoles en el día de Pentecostés actuando de esa manera frenética? En ninguna parte. Ninguna parte, ni el apóstol Pablo tampoco. Son manifestaciones que sí podemos ver en las Escrituras, pero en el caso de posesiones demoníacas. Los endemoniados gadarenos, el endemoniado de sinagoga, que cayó al suelo y gritaba dando voces de manera violenta, pues así es que actúan los poseídos, no aquellos que tienen el Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 21 al 23, cómo es que se manifiestan las obras de la carne y las obras la obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, que es la manifestación del Espíritu Santo. Y en ninguna parte habla de brincar, sacudirse, gritar, actuar de manera eufórica y frenética. En ninguna parte. Lo que pasa es que a ti te molesta que estemos diciendo la verdad. Tú no quieres que los pentecostales conozcan la verdad de su movimiento. De que todas esas manifestaciones son falsas, que es un autoengaño. Que esto es un adoctrinamiento. Tú mismo dices que tú comenzaste en el pentecostalismo, que aceptaste al Señor a los 12 años. Pues todo lo que tú crees es el producto de un adoctrinamiento que has recibido desde pequeño. A ti te acondicionaron mentalmente a creer en todas estas cosas que tú estás ahora defendiendo. Tú eres víctima del adoctrinamiento pentecostal, de ese tipo de manifestaciones. Esa es la realidad. Por eso es que tú lo defiendes, porque para ti es inadmisible cuestionar estas manifestaciones, porque para ti esto es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque a ti te acondicionaron a no cuestionar nada, a creer todo, a brincar y a sacudir. Eso es Dios que se está moviendo. No digas nada porque te puede caer el juicio de Dios. Eso es blasfemia, eso es adoctrinamiento. Te acondicionaron mentalmente, Omar. Esa es la realidad. Entonces dices que no, que estas personas lo que quieren es ganar el debate. No, es que queremos que tú muestres bíblicamente lo que estás diciendo. En la Biblia no, mencionaste algo de los salmos, nada que ver tiene eso. Eso no tiene nada que ver con las manifestaciones que vemos dentro del círculo pentecostal. Nada que ver, absolutamente nada. Es un lenguaje metafórico, simbólico, que representa otras cosas. O sea, nadie actúa de esa manera. Esas manifestaciones, ¿dónde la Biblia dice que el Espíritu Santo se manifiesta de esa manera? Dime un versículo bíblico que diga, en los cultos el Espíritu se manifiesta de esta manera. En ninguna parte de las Escrituras lo vas a encontrar. Ese es el punto débil del pentecostalismo. El pentecostalismo no puede defender este tipo de manifestaciones y de histeria colectiva con las Escrituras. No pueden. Eso de danzar en el Espíritu, eso de la glosolalia, de salir corriendo como un loco, eso no lo puedes sustentar bíblicamente. Solo apelan a decir que eso es del Espíritu, que eso, para entender eso hay que ser espiritual. Que los carnales entienden que todo esto es locura. No. Cuando el apóstol Pablo habla de que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. O sea, es la palabra de la cruz. No este tipo de manifestaciones. Lo que el mundo carnal considera de locura es la predicación del Evangelio de Cristo. No este tipo de manifestaciones que tú defiendes y que tú practicas. Al igual que Gabito, al igual que otros, Eddie Rivera Candelita y otros ministros pentecostales que están haciendo este tipo de espectáculos, engañando a la gente, haciéndoles creer que ese es el poder de Dios manifestándose. Nada que ver. Vemos lo mismo allá en República Dominicana con los Rabacucu, con Goldie, con Soporte, con Felipe, que creen que desajustarse y actuar así, que eso es el poder manifestándose, juran que tiran poderes con las manos, que cuando se sacuden el infierno se estremece, piensan que tirando puños así están peleando con los demonios. Eso es locura, eso es frenesí, eso no tiene nada que ver con la batalla espiritual, con la guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es la que nos enseña las Escrituras, que nos dice, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Esa es la verdadera batalla espiritual, cuando se predica el Evangelio de Cristo y las almas son salvas. Nosotros no ganamos almas para Cristo. Quien gana las almas es el Espíritu Santo, quien convence al hombre de pecado, juicio. Eso, la Biblia no enseña que nosotros nos ganamos las almas para Cristo.
La Biblia enseña que el Espíritu Santo es quien hace esa obra de regeneración, de bautismo con el Espíritu Santo. Y otra cosa, ustedes enseñan que el bautismo con el Espíritu Santo es brincar y sacudirse. ¿Dónde enseña eso en la Biblia? El bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con la regeneración, con el nuevo nacimiento, con la nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Pero nada, Omar Lugo, vamos a debatirlo. Te reto, yo te reto a ti. Tú dices, que hipnoticen a la gente. Pues yo te reto a ti a debatir públicamente en vivo frente a tu audiencia. Vamos a ver si realmente tú tienes los dones del Espíritu, que realmente tú tienes el don de sabiduría, que tú eres ungido. Vamos a debatir en vivo. ¿Cuál es el miedo? No, porque estas personas que lo que quieren es contender. No. Lo que pasa es que tú tienes miedo. A ti te da miedo pasar una vergüenza en vivo frente a tu audiencia porque tú sabes que el pentecostalismo cojea de esa pata, de los brincos y de los saltos. No tienes base bíblica para sustentar eso y por eso te molesta, porque ese es el corazón del pentecostalismo. Sin esas manifestaciones, el pentecostalismo desaparece, porque esa es la realidad. Por eso tienes miedo de que personas se estén levantando, señalando y cuestionando ese tipo de manifestaciones. Te da miedo, te aterroriza. Y comienzas a tratar de desvirtuar las cosas, que si los calvinistas, que si John MacArthur, ellos no tienen nada que ver aquí. Aquí la cuestión es si esas manifestaciones que tú dices que son del Espíritu, son bíblicas o no. Ese es el punto importante aquí. Y tú no lo puedes probar bíblicamente, bajo ninguna circunstancia. Tienes que apelar a inventarte cosas, porque bíblicamente no puedes hacerlo. Y te retamos a debatir en vivo, de frente, porque yo no me escondo como tú. Yo digo las cosas de frente. Vamos a debatir en vivo, públicamente, tú y yo, o quien sea. Y vamos a debatir los brincos y los saltos y las falsas lenguas que ustedes enseñan. Vamos a ver. Así como hizo el profeta Elías con los falsos profetas de Baal, que los retó, pues así nosotros también te retamos a ti, a debatir en vivo y públicamente las falsas lenguas y las falsas manifestaciones. Y no puedes acusarme a mí de ser cesacionista, porque yo no soy cesacionista, yo soy continuista. Yo creo en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Yo creo en el don de lengua, yo creo en el don de ciencia, el don de profecía. Lo creo. Lo que no creo es la distorsión que ustedes han hecho de esos dones del Espíritu, con ese hipercontinuismo descontrolado y desenfrenado, sin ningún tipo de discernimiento. Vamos a ver si las lenguas que ustedes hablan son lenguas de verdad. Vamos a ver si las manifestaciones que ustedes dicen son de verdad del Espíritu o no. Así que la bola está en tu cancha. Así que nada, esto ha sido todo por este video. Los espero mañana a las 9:30 de la noche, donde vamos a estar hablando en la tertulia acerca de la falsa santidad. Falsa santidad que también promueve este señor Omar Lugo. La falsa santidad de que todo es pecado. Así que mañana a las 9:30 en este canal de YouTube vamos a estar en vivo denunciando la falsa santidad donde todo dice que es pecado. Así que me despido, muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima.